Es natural pensar que cuando en la vida te va bien, Dios está contigo o estás bendecido, o incluso pensar que tenés una muy buena relación con Dios porque te va bien en el trabajo, porque te dieron el aumento de sueldo, porque Dios ha guardado a tu familia, porque a pesar de la criminalidad y de las estadísticas de asesinato, de accidente, lo que querrás, tu familia no lo sufre. Es muy fácil darle gracias a Dios en oración cuando te va bien, cuando conseguís lo que tanto anhelás. De hecho, es bien fácil escuchar o a tomar la Biblia y agarrar la Biblia y decir que las bendiciones están ahí para los que se portan bien o los que son hijos de Dios. Y los que son hijos de Dios van a tener solo cosas buenas y nunca van a tener cosas malas. De hecho, yo te quiero leer hoy un versículo de Hechos, capítulo 28, versículo 7, que dice: y cerca de ahí había una finca que pertenecía a Publio, que era un funcionario principal de una isla donde Pablo había llegado. Cuenta el escritor, nos llevó a él y a Pablo y a los seguidores. Nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama porque tenía fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. El versículo 9 dice que como consecuencia de este milagro, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje, cuenta el escritor del libro. De hecho, aquí está contando una historia en donde, si lo ves a simple vista, dice de que Dios estaba haciendo milagros por medio de la mano de Pablo, y entonces los habitantes de la isla, como Dios estaba con ellos y se había curado a la gente, habían atendido muy bien a Pablo. Eso es lo que tú y yo esperamos de nosotros, de los cristianos. Y decimos, no, es que si yo no veo la mano de Dios, porque mira lo que me acaba de pasar, yo no esperaba que me pasara esto, yo no esperaba que mi familia fuera víctima de la violencia. Y mira, yo veo en la Biblia, e incluso me vas a decir, David, el versículo que acabas de leer, veo que a Pablo le iba bien. Pues fíjate que no. A Pablo en ese instante no iba bien. Si vamos un capítulo atrás, en el capítulo 27, nos vamos a dar cuenta que Pablo iba en un barco que sufrió una tempestad. El versículo 13 del capítulo 27 dice: y cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. O sea, los que llevaban el barco creyeron que podían seguir navegando. El 14 dice: poco después se vino encima un viento huracanado del nordeste que venía desde la isla, y el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Y quizás tu escenario se parece más a este escenario, en donde el barco de tu vida, el barco de tu familia, el barco de tus sentimientos, el barco de tu seguridad, tu barco financiero quizás está a la deriva. Quizás ya te diste cuenta que no podés porque las cosas se salieron de control. Quizás la enfermedad ha llegado a controlar tu vida en esferas o en una medida que no podés, que decir, yo no esperaba estar en cama en esta enfermedad porque yo le he pedido a Dios y yo tenía confianza que Dios me iba a curar, yo tenía confianza de que el tratamiento iba a hacer efecto, pero te das cuenta que no, y no te queda otra que dejar que tu barco lleve la dirección que la tempestad que te está azotando lleve. No te queda otra que dejarte llevar por la depresión, por la desesperación, que dejarte llevar por el ahogo que te trae la vida en este día. Versículo 17 dice, bueno, el 16 dice: mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar los botes salvavidas. Es decir, intentaron estacionar el barco en una isla y bajarse, pero dice que a puras penas y les era posible asegurar el barco salvavidas, y después de subirlo a bordo, dice el 17, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los barcos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron al barco a la deriva. Así no hemos estado tú y yo hace poco. No sé si es tu realidad hoy, que no podés hacer nada. Versículo 18. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Y nos ha pasado, y quizás te está pasando. Quizás tu situación es tan grave que no tenés tiempo ya para dedicarle tiempo a alabar a Dios.
Y entonces eso que tenías, esas fuerzas que tenías dedicadas para ir hoy en la noche y cantarle una alabanza y decirle, Padre, te amo, ya las tiraste por la borda, porque si no crees que tu barco se va a hundir. Y en lugar de darle alabanza y darle adoración, en lugar de decirle, Padre, aquí te amo, tienes dos opciones. O vas en oración y vas a pasar largas horas de esta noche llorando de tristeza, de desesperación, y diciéndole no sé qué hacer, estoy afligido. O simplemente te vas a olvidar de él y vas a decir, al fin de cuentas, ¿qué más da? Si él hace lo que él quiere, o la vida me ha tratado y de tal forma que creo que no hay Dios. No te recomiendo ninguna. Lo que yo te recomiendo hoy es que, a pesar de tu situación, no que negues tus sentimientos, no que negues tu desesperación, no que negues tu naturaleza, porque somos humanos y nos va a doler, sino que con ese dolor vayas a su presencia y le des alabanza, que le digas, Padre, aquí estoy, mi vida está hecha a pedazos, yo estoy desesperado, pero quiero tomarme por lo menos 5 o 10 minutos para cantarte esta alabanza, para decirte que eres grande, que eres fuerte, porque sé que tú sigues sentado en el trono y tú tienes el control. Si seguís la historia, te vas a dar cuenta que el barco naufragó, el barco terminó despedazado, y los sobrevivientes, entre ellos Pablo, dice que en pedazos de madera que flotaban en el mar se aferraron a esos pedazos de madera, así como Titanic, así como la Rose de Titanic, que se subió creo que era una tapadera de un piano. Entonces la corriente los llevó hasta la orilla de una isla, y es la historia que te mencioné al principio. A ti te falta quizás tu barco se está hundiendo, o quizás tu barco ya naufragó y ahorita mismo estás en el mar aferrado a un simple pedazo de madera y te estás dejando llevar hacia la corriente. Yo hoy te traigo una palabra de parte de Dios. Ten confianza. Es difícil, es triste, es desesperante, pero confía en el Señor, porque Él está contigo. Dice que Él viste los lirios del campo y que tiene contados los pajaritos, las aves, y que las aves son bien baratas. Si vas al mercado hasta la puedes encontrar, qué sé yo, en cuánto vale un ave, pero una palomita no te va a costar ni siquiera $20 ni $5. Mucho más vales tú para el Señor. Y a pesar de que tu barco se naufrague, Él se va a asegurar de cuidar tu vida y de llevarte a la isla. Porque cuando llegues a esa isla, yo estoy seguro que hay algo especial que tú vas a hacer, así como Pablo. ¿Por qué el barco de Pablo se despedazó? ¿Por qué Dios dejó que Pablo pasara una tormenta que le hiciera naufragar el barco? Porque había un hombre enfermo que iba a necesitar la oración de Pablo para ser sano. Y porque había una isla completa que necesitaba del Señor, y Dios iba a ocupar a Pablo para llevarle salvación a ellos. Yo no sé qué es lo que te tiene Dios, pero estoy seguro que cuando ese pedazo de madera en donde estás aferrado llegue a la isla, ahí Dios va a tener algo para ti. No hablo específicamente de un premio, sino que probablemente le tenés que llevar salvación a alguien, y si tu barco siguiera con su camino, ese alguien no sería salvado por ti. No pretendas buscar la explicación a la vida, por qué pasan las cosas, porque probablemente si nos pusiéramos a estudiar la Biblia, Dios, todas las cosas que querrás para entender tu situación, quizás no la vamos a entender. Quizás nunca vamos a entender por qué Dios permitió que pasara lo que pasó, por qué Dios permitió la enfermedad, por qué Dios permitió que la delincuencia tocara a tu familia. No lo vamos a entender. No perdas fuerzas en entenderlo, porque no lo vas a lograr. No estoy diciendo que no te va a doler, pero con todo y eso, llevarle alabanza y adoración, porque va a haber un día que vas a llegar a esa isla y que vas a llevarle salvación a alguien. Y con tu situación que estás viviendo hoy, Dios la puede resolver, y la va a resolver como Él quiera, ya sea como algo triste, como algo alegre, ya sea que te lo resuelva o que no te lo resuelva favorablemente, pero Él tiene el control. Ahí donde estás, inclinando tu rostro. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Y hoy, Señor, que los que estamos escuchando este día, que estamos escuchando esta reflexión, y que algunos estamos rotos, quebrados, y quizás nuestro barco está a la deriva, o quizás nuestro barco ya está hecho pedazos en el mar, y yo estoy aferrado a este pedazo de tabla, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que permitas que al final, Señor, tu voluntad sea hecha en mi vida. Úsame, Señor, mis manos, mis pies, mi mente, mis ojos, mi boca. Úsame principalmente para darte la honra, la gloria a ti, Señor,
y para llevarle salvación a quien tú quieras que le lleve salvación. Y mis sentimientos, mi desesperación, yo la entrego a ti, Padre, porque aunque la vida se me acabe a mí, aunque el mundo se caiga a pedazos, Señor, aunque este mundo se deshaga, Padre, yo estoy seguro, yo estoy confiado porque el Rey sigue en su trono. Gracias, Señor, porque nos permites confiar como niños ante ti, Padre, y porque tú todo lo tienes bajo control. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Recordad, si querés colaborar con este ministerio, con tus ofrendas o donaciones, envía la palabra ofrenda o donación y te vamos a enviar el link para que puedas ofrendar desde cualquier parte del mundo en tu moneda local. Que Dios te bendiga y nos vemos luego.